Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Me quieren hacer alguna pregunta antes de que continúe sobre lo que les he explicado? Bueno, si no hay preguntas, sigo con el otro mecanismo de transferencia de calor. Nosotros habíamos dicho que existen tres mecanismos de transferencia de calor. Uno de ellos es la conducción, otro es la convección del calor y otro es la radiación. Estoy admitiendo más gente, por eso me entretengo. Bueno, vuelvo a repetir que al principio de la clase yo dije que la transferencia de calor se podía producir por tres mecanismos diferentes. Uno es la conducción del calor, que se da exclusivamente en sólidos. Otro es la convección del calor, que se da exclusivamente en líquidos, mejor dicho, en fluidos, entendiendo por fluido a líquidos y gases. Y luego la transferencia de calor por radiación. En la industria, si ustedes me preguntan si se da solamente conducción o convección o radiación solamente, yo les voy a decir que no. Siempre es una combinación de conducción, convección y hasta a veces radiación del calor. Por ejemplo, en un equipo como ser la caldera, en una caldera sí se dan los tres tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. En un equipo como por ejemplo el pasteurizador, hay conducción y convección básicamente, que es lo que más se da. Pero vamos a empezar con lo que es el mecanismo de convección, en donde, ¿qué es la convección del calor? ¿Cuándo se da? La convección del calor es un mecanismo de transferencia de calor que se da cuando existe transporte de masa, es decir, movimiento de masas, es decir, que se da en fluidos, entendiéndose por fluidos los líquidos y los gases. Va desde porciones más calientes a porciones más frías de un gas o un líquido. Eso significa transferencia de calor por convección. Entonces, si uno quiere tener una buena convección del calor, necesita una mayor capacidad o cantidad de mezclado de las capas de fluido. Por ejemplo, si uno tiene en cuenta una olla con agua que se coloca en la hornalla. Entonces, el agua comienza a calentarse y la parte que está en contacto con la fuente de calor, que es la hornalla, esa parte, esa masa de líquido, se vuelve menos densa. ¿Por qué menos densa? Ustedes recuerden que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Si el volumen se hace grande, la densidad se hace chica. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, las capas de fluido que están en contacto con la superficie calefactora, con la hornalla, se vuelven menos densas y eso hace que se eleven esas capas de fluido. Se elevan las capas de fluido encontrándose con capas más frías que bajan. Lo que se hace es que se genere un movimiento de masas de fluido y que generen a su vez los movimientos convectivos, que son circulares, así que ascienden las capas más calientes, descienden las capas más frías. Es decir, que es un movimiento cíclico de convección o de corrientes convectivas, que lo que hacen es generar transferencia de calor y más eficientemente. Bien, esta transferencia de calor por convección que se da en fluidos se puede dar de dos maneras, bien por una convección forzada o bien por una convección libre o natural. Vamos a comenzar por la convección libre o natural, que es, ¿por qué comienzo con esta? Porque yo recién les comentaba que si colocaban una olla con agua, las partes o las masas de fluido que están en contacto con la fuente calefaccionante se vuelven más livianitas es igual a decir menos densas.
Entonces, por diferencia de densidades entre la parte caliente y la parte fría, va a haber este movimiento convectivo. Así que el fluido solo asciende porque es más liviano, porque tiene menos densidad. Eso es una convección libre o natural. Pero, si yo quiero lograr mayor mezcla, ¿qué voy a hacer? Una convección forzada. ¿Y cómo logro la convección forzada? Por medio de un agitador. Así que si yo agito las masas de fluido, piensen ustedes en un equipo que tenga o que esté provisto de agitador. En la industria láctea hay muchos ejemplos de eso, y lo que se logra es lograr una mayor, o generar una mayor transferencia de calor, porque hay mayor masa o movimiento de fluidos. Entonces eso es lo importante. La convección forzada ocurre cuando se alimenta un flujo de fluido sobre una superficie sólida por medio de una bomba o un ventilador. ¿Sí? Una bomba o de un motor provisto con un agitador, o agitador provisto con un motor. Es decir, cuando el movimiento de mezclado es inducido por algún agente externo. Ese agente externo es el agitador. Ese agente externo es una bomba o un ventilador. Por eso logramos la convección forzada. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, equipos de secado, ¿sí? Donde hay una corriente de aire caliente que va pasando por un tubo o túnel y que permite entonces una mayor convección, y al haber una mayor convección hay mayor movimiento de masas de fluidos, ¿sí? Y una mayor transferencia de calor. Bueno, acá tenemos otra cámara de secado, ¿sí? Que se da, por ejemplo, esto es la imagen de una panadería, tenemos masas de aire caliente que ascienden y permiten entonces, bueno, la cocción de todos estos productos de panificación. Bien, hay una ley, que es la ley de enfriamiento de Newton, que es la que rige este tipo de procesos de transferencia de calor por convección. Así como el proceso de transferencia de calor por conducción estaba regido por la ley de Fourier, en este caso, en el caso de la convección de los fluidos, el mecanismo de transferencia de calor por convección está regido por la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? Entonces, esta ley de enfriamiento de Newton es muy similar a la ley de Fourier. ¿Por qué? Porque, vamos a ver acá la forma de la ley de Fourier, de enfriamiento de Newton, donde esa cantidad de calor transferida depende de un coeficiente H, que es el coeficiente de convección, también llamado coeficiente pelicular, ¿sí? Coeficiente pelicular o coeficiente de convección, perdón, me equivoqué porque estaba leyendo conductancia. H es llamado conductancia convectiva térmica unitaria o coeficiente de transferencia de calor por convección en la interfase líquido-sólido. Es decir, para que haya una transferencia de calor por convección, tiene que haber un fluido, pero ese fluido tiene que estar contenido en un recipiente de paredes sólidas. Piensen ustedes en un pasteurizador, es decir, tienen las placas del pasteurizador y a ambos lados de la placa tienen fluidos. ¿Qué tienen? Agua caliente, leche fría. Entonces, agua caliente, leche fría son líquidos, fluidos, que pueden hacer entonces una transferencia de calor por convección, pero a su vez tenemos la placa del pasteurizador que es sólida y por lo tanto habrá transferencia de calor por conducción. Por eso yo les decía que no es privativo de tener solamente conducción o solamente convección. Ese es un ejemplo donde existe una combinación de conducción y convección también. Entonces, esa ley de enfriamiento solo para convección depende del coeficiente de convección en la interfase sólido-líquido, depende del área de transferencia. Por ejemplo, ¿qué área de transferencia? Puede ser el área de una placa del pasteurizador. Y depende también del delta T, que exista entre temperaturas
del delta T de transferencia de calor, de las dos temperaturas, por ejemplo, de la leche fría y del vapor o agua caliente. Bueno, eso es entonces en cuanto a la ley del enfriamiento de Newton. También, ¿qué vamos a hacer? Lo tengo que explicar bien un problema específico de esta convección del calor, cómo se aplica. También van a usar una tabla que les permite sacar el coeficiente de convección en el caso de agua en ebullición, en el caso de agua en movimiento. Otro tipo de coeficiente puede ser el de leche o de vapor, ¿sí? Vapor en movimiento, agua estancada, etc. Es decir, que hay distintos coeficientes de transferencia de calor por convección en función del tipo de fluido que sea, y si ese fluido está en reposo o en movimiento, y de acuerdo a las temperaturas, si es una temperatura que no llega al cambio de fase o sí. Acá, en esta diapositiva, tenemos justamente, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, primero que nada, observamos una pared sólida, que puede ser la placa de un pasteurizador, para que ustedes se den cuenta. Luego, a ambos lados de la placa del pasteurizador tenemos un fluido caliente, que puede ser agua caliente o vapor, y tenemos un fluido frío, que es la leche. Entonces, esta leche se va a calentar gracias a la transferencia de calor de este fluido caliente, que es el agua caliente o vapor. Entonces, primero que nada, aquí tendríamos un fluido, un sólido y otro fluido. Entonces, donde existe fluido y una pared sólida, acá existiría convección. Acá tendríamos solo conducción del calor porque es meramente sólido, y luego, desde la pared sólida hacia la derecha, tendríamos un fluido, por lo tanto tendríamos un proceso también de convección. Entonces tendríamos una mezcla de convección, conducción y nuevamente convección. Ahora bien, ¿dónde se dice, o dónde se ha establecido que se da la transferencia de calor entre el fluido y la pared sólida? Se da en una delgadísima capa que se llama capa límite. Ahí, en esa capa límite, es donde se da la transferencia de calor entre el fluido, en este caso caliente, y la pared de la placa del pasteurizador, por ejemplo, para que se hagan una idea. Entonces, luego tenemos el sólido, y nuevamente la transferencia de calor entre el sólido y este fluido se da en una delgadísima capa que se llama capa límite. ¿Cómo puedo definir la capa límite? Aquella capa de fluido a través de la cual se genera la transferencia de calor entre el sólido y el fluido. Acá en este gráfico también podemos observar la temperatura T1 del fluido caliente, T'1, que es la temperatura de la pared sólida, T'2, que es la temperatura de la otra, temperatura interna, temperatura externa. Y vemos la temperatura T2 del fluido frío, ¿sí? Van a tener que familiarizarse con lo que es pared interna, pared externa, sobre todo cuando hay flujo de calor en tubos, que es lo que más les cuesta a ustedes. Pero primero vamos a trabajar con paredes planas, después pasaremos a lo que es calor en tubos. Bien, ¿qué más vemos acá? Este espesor de pared, y lambda, que vendría a ser un K, que es el coeficiente de conductividad térmica del material. Y luego tendremos este fluido caliente que tiene un coeficiente convectivo H1, un fluido frío que tendrá un coeficiente de convección H2. Por ejemplo, si buscamos en tabla, el fluido caliente, que es el agua caliente, tiene un valor de coeficiente de conductividad que ronda las 500 kilocalorías por metro cuadrado, hora y grados Celsius,
Y bueno, acá podemos tener una placa de acero que ronda más o menos los 25 kilocalorías por hora, metro y grados Celsius. Bueno, esto es entonces una combinación de convección, conducción y convección. Bien, la ecuación para poder calcular una combinación de conducción y convección es utilizando una combinación de la ley de Fourier y la ley del enfriamiento de Newton. Y eso quedará para otra clase porque tengo que recurrir a la pizarra, es decir, una explicación más concreta en pizarra para mostrarles a ustedes cómo es este tipo de problemas que se pueden plantear y los cálculos que se pueden hacer. Bien, por último, vamos a pasar al mecanismo de transferencia de calor por radiación, que no es muy factible o típico de una industria. Más bien la radiación, se da transferencia de calor por radiación a través de ondas electromagnéticas en el vacío. Y sí podemos tener, por ejemplo, un proceso de radiación en el hogar de una caldera donde podemos ver fuego directo en el hogar de la misma. No se requiere un espacio físico para que haya transferencia de calor por radiación, por eso son ondas electromagnéticas que se transportan a través del vacío. El Sol es una fuente de calor por radiación. Bueno, fíjense, en esta placa ustedes pueden ver bueno, un tubo de acero donde por el interior pasa un líquido, por ejemplo, o un gas calefaccionante, y ahí tendremos convección del calor. No, perdón, acá dice agua. Agua a 70 grados, lo cual hace o indica que la transferencia de calor es por convección. ¿Por qué? Porque tengo un fluido. Pero a su vez, yo tengo que el tubo es de acero. Y al ser acero es un sólido. Y al ser un sólido hay conducción del calor. Conducción del calor. Y a su vez en el exterior también, como hay un fluido que es el aire puede transmitir calor por radiación y por convección también. Entonces, quiero que vean en este ejemplo que hay una mezcla, una combinación de transferencia de calor por convección, que lo aporte el agua, por ejemplo, que circula por el interior del tubo, el tubo es de acero y por lo tanto hay una conducción, y luego el aire que rodea todo este tubo puede transmitir también por convección y radiación. Bueno, esto es a lo que hace a los tres mecanismos combinados, o a los tres mecanismos de transmisión de calor. La radiación del calor no la vamos a ver, por tanto no vamos a hacer cálculos de radiación, sí vamos a hacer cálculos con conducción simples, luego van a ser en paredes superpuestas, conducción en paredes superpuestas, y después haremos convección y una combinación de conducción y convección, solo en paredes planas, para luego insertarnos en los cálculos de conducción y convección en tuberías. ¿Por qué en tuberías? Porque la mayoría de los equipos de transferencia de calor llevan serpentines, tuberías y demás, y por lo tanto es imprescindible que sepan hacer el cálculo de estas transferencias de calor. Bien, por mi parte yo terminé. Escucho preguntas de ustedes. ¿Qué necesitan? ¿Qué no entendieron? ¿Con qué dudas se quedaron? Tenemos tiempo para que podamos sacarnos esas dudas. Así que bueno, escucho. ¿No hay nada por preguntar? Yo, profe, acerca del trabajo ese que nos explicó hace un momento sobre los materiales, el coeficiente de conductividad, todo eso, Sí. ¿lo va a subir a la plataforma o Sí, se lo voy a mandamos? abrir un foro, y en ese foro yo les voy a plantear las preguntas y ustedes van a responder. Es muy sencillo. En donde está la plataforma, la parte de termodinámica, ustedes van a ver, creo que es un cuadradito verde y celeste, que es como un aviso del profesor, y eso es porque yo he abierto un foro de discusión.
Entonces, ustedes ahí van presentando, yo les voy a presentar 2 o 3 preguntas sobre materiales, y ustedes lo van a responder ahí. Y yo voy a ir viendo las intervenciones de cada uno de ustedes. Cualquier Bueno, cosa, profe, gracias. ¿sí? Es sencillo, no van a tener problemas. Hola, profe, ¿cómo le va? Tengo una pregunta. Juan, ¿Cómo te va, Ali? bien vos. Bien, Ali. Tengo una duda. ¿Cómo es el tema de las clases estas? ¿Las subías a la plataforma? Sí, Ah, esta clase está grabada, está sí. siendo grabada. Yo las voy a convertir ahora, como es el proceso que se hace, luego lo subo a YouTube, y con ese link se los voy a subir a la plataforma, y ustedes van a ingresar con ese link. Buenísimo. Gracias, Ali, ¿eh? Por nada, por nada. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Profe, la capa límite, Sí, digamos, ¿sería una capa como imaginaria o es una sí. capa ya del sólido? No, es una capa, no tiene espesor, no podemos medir el espesor de esa capa, es como imaginaria, que es allí donde experimentalmente se sabe que se genera transferencia de calor. No tiene espesor como si, o sea, vos cuando tenés una pared sólida vos podés medir el espesor. De hecho, la pared de tu casa tiene un espesor, que lo lograste con los ladrillos, y el revoque y demás. Pero en el caso de la transferencia de calor o la capa límite no se puede medir. Vos no podés medir el espesor de un líquido donde se va a llevar la transferencia de calor. Sí uno puede decir teóricamente que la transferencia de calor por convección se lleva a cabo en esa capa límite. ¿Sí, Gastón? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No. Bueno, si no hay más nada por decir o por preguntar, doy por terminada la clase. Y bueno, estén atentos porque les voy a subir actividades a un foro y más problemas de calorimetría con y sin cambio de fase para que ustedes puedan practicar para el parcial. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Gracias a todos y buenas tardes. Bueno, Ali, que tengas un buen fin de. Gracias por todo. Gracias, profe. Buen fin Gracias. de. Chao, profe. Gracias. Chicos, nos vemos. Dale, ahí cierro, porque me han dejado hasta 5.